Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona. Buenas noches, Karina. Buenas noches, David. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar esta segunda sesión síncrona. Este, Antes de empezar con algunos temas así en concreto de derecho constitucional, les comento que les estuve compartiendo también algún material adicional, un material complementario a este módulo de derecho constitucional. Y antes de continuar, pues preguntarles si han tenido alguna duda, alguna pregunta, algún tema. No sé, ¿cómo van, David, Karina? Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, bueno, a mí me ayudó bastante las aportaciones de mis compañeros en cuestión del caso de Madison. Me ayudó bastante. Eh, la verdad, apenas voy en las siguientes lecciones. Prácticamente se puede decir que terminé mi actividad. Espero que haya cumplido todos los criterios. Perfecto. No, qué bueno. Me da gusto ver tu avance, Karina. Muchas gracias. Patricia, buenas noches. Bienvenida a esta segunda sesión síncrona. Comentaba que antes de iniciar con exponer algunos temas y comentarles que estuve exponiendo también compartiendo algún material adicional, preguntarles cómo van, si han tenido algún tema, algún pendiente o algún comentario. Con todo gusto a la orden. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, he estado revisando por ahí material que nos envió. Por ahí tengo una actividad pendiente también. Ya la tengo, nada más es cuestión de subirla y pues ya creo que hasta ahí voy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo de mi David. parte, maestro, pues de momento voy bien. Ahorita pues estoy a punto de abordar el reto 5, que es la evaluación. Me he Ujú. estado apoyando con toda la información que nos ha proporcionado, esas herramientas. Este, y pues bueno, más bien me gustaría, tengo una duda, si nos puede aconsejar un poquito en algunas preguntas para usted, por ejemplo, em, ¿qué tema de derecho constitucional considera usted que deberíamos de dominar más como estudiantes ahorita? ¿En qué nos debemos como de enfocar más para no cometer futuros errores, pues más adelante? No sé si me pudiera más o menos aconsejar por ahí. Muchas gracias, David. Sí, entiendo. Eh, pues principalmente lo que es la base, lo que es la estructura del derecho constitucional, pues es como su propio nombre lo dice, que es la Constitución. Debemos de familiarizarnos y conocer el texto constitucional, que es el documento básico, es en donde encontramos la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. No hay que olvidar que esos 136 artículos, esos 9 títulos, pues ahí vamos a encontrar toda todo ese entramado que va a describir y le va a dar contenido y sustento y forma a nuestro sistema jurídico mexicano. Ahí encontramos desde aspectos básicos tan fundamentales como son los derechos humanos, este, los derechos humanos dentro de lo que es la parte dogmática en los primeros 29 artículos, que son los derechos humanos, este, que es la parte dogmática, y después en la parte orgánica, que propiamente nos habla acerca de la organización, estructura y funcionamiento. Es importante conocer o es importante identificar o precisar que ha ido algunos ejes rectores. Uno de ellos es Uno de ellos es principalmente el tema de el principio de legalidad.
en donde este principio de legalidad nos dice que la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le establece o le prevé, de tal suerte que bajo este principio de legalidad, la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le señala o le establece, es decir, lo que la Constitución y las normas que emanan de la Constitución establecen para su funcionamiento, para su actuar. En tanto que el gobernado, pues puede hacer todo aquello que no le está prohibido. Luego entonces, para el gobernado, si no le está prohibido, pues entiende que está permitido. Entonces, aquí hay un punto muy importante, muy relevante que no debemos de perder de vista, que es las violaciones respecto del actuar de la autoridad. Aquí nos encontramos con dos tipos de violaciones. Las violaciones que pueden ser, o que se pueden traducir en una ilegalidad o una irregularidad en el actuar. Es decir, que cumplan lo que la ley les dice que pueden hacer las autoridades, pero lo hacen a veces de manera deficiente, ya sea de manera limitada o caen en un abuso, en un exceso en el ejercicio de la función pública. Pero estamos hablando de una irregularidad o una ilegalidad que puede ser de forma o de fondo. Por ejemplo, una mala notificación, una mala determinación o una cuantificación de un impuesto por pagar, que puede ser subsanable porque pues fue una falla de forma. Puede ser también alguna falla de fondo, pero esas son irregularidades que se traducen pues en ilegalidades porque van en contra de la ley. Pero también hay otros aspectos que hay que tener cuidado porque son las violaciones a la constitucionalidad, violaciones al texto constitucional. De hecho, la propia norma nos establece algunos mecanismos de defensa cuando hay violaciones a los derechos humanos, y entre ellos pues está el juicio de amparo. Hay también lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Es importante que sepamos o aprendamos a defender el Estado de Derecho, pero para aprender a defender el Estado de Derecho necesitamos conocer el Estado de Derecho. ¿A qué me refiero con esto? Que necesitamos conocer nuestra Constitución, necesitamos conocer nuestra Carta Magna. Eh, los nueve títulos, particularmente, es importante que identifiquemos, pues, que están dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución, la parte dogmática, como decía, que son las garantías individuales, que son los derechos humanos. Ahí se establecen, pues, distintos derechos que tienen las personas y que son irrenunciables y que están caracterizados, pues, por ejemplo, como el derecho a la educación, en el artículo 3º, derecho a la libertad de profesión o actividad o a lo que tú te quieras dedicar, siempre y cuando sea lícito, sea legal, en el artículo 5º, derecho al acceso a la información, y la transparencia en el artículo 6º, por ejemplo, y algunos artículos procedimentales respecto del actuar de la autoridad que los podemos encontrar en el 14, en el 16, en el 20 constitucional y otros más que, si no mal ubico, bueno, ya tienen o ya tuvieron o van a tener, no recuerdo, ahorita como dice, me entra un lapsus, pero hay una materia específica de derechos humanos, que es importante que conozcamos esos 29 artículos que van concatenados o van relacionados con artículos de derechos humanos a nivel internacional, que están regulados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que también están protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal suerte que también hay convenios, hay acuerdos internacionales que también protegen los derechos humanos. Entonces, para que seamos buenos abogados, debemos de conocer de pe a pa nuestra Constitución. Y de ahí, de nuestra Constitución, se derivan las leyes secundarias. Por ejemplo, del artículo 3º constitucional se deriva la Ley General de Educación. Del artículo 5º constitucional se deriva la Ley General de Profesiones, ¿sí? Del artículo 123 constitucional se deriva la Ley Federal del Trabajo. Del, Podemos estar ubicando de n número de artículos. Entonces es importante que sepamos cuál es el marco de actuación tanto de la autoridad como del gobernado para que lo sepamos. Entonces, un buen constitucionalista es aquel que conoce los alcances de la Constitución y al conocer los alcances de la Constitución
pues los defiende, porque no hay que olvidar, de acuerdo con la teoría del Estado, que son 5 los elementos del Estado. La población, necesitamos identificar cómo se integra la población, ¿sí? Por los mexicanos, por los extranjeros, los mexicanos, ¿cuáles son? Por los que pueden ser, que obtuvieron su nacionalidad por nacimiento, por naturalización, ¿sí? Hijo de padre o madres mexicanos, o bien los naturalizados. También forman parte de la población los extranjeros con una legal estancia en el país, que están de manera transitoria, ya sea con un visado de ingreso, ya sea de manera como de turista o de trabajador o como estudiante, etcétera. Entonces forma parte de la población. Recuerda que además necesitamos identificar pues quiénes integran esa población, que también son los que tienen el ejercicio de sus derechos por sí mismos y los que tienen esos derechos restringidos. ¿Por qué? Por su minoría de edad, por ejemplo. Al cumplir los 18 años, ya se ejerce la mayoría de edad y se cumple con el propio ejercicio de sus derechos y con el cumplimiento de sus obligaciones por sí mismo. Pero antes, pues lo hace quien ejerce la patria potestad, los padres, el padre y la madre, o el padre o la madre, en su caso. Y si no los tuviera, bueno, pues el tutor o la tutora, ¿sí? Que es ante la falta, pues, de los padres, si se es menor de edad, bueno, pues ellos tendrán restringido. Recuerde que de acuerdo con la teoría general del derecho, pues tienen lo que es el, los derechos directamente restringidos, los menores de edad. Pero también hay otras personas que siendo mayores de edad pueden tener restringidos sus derechos. Por ejemplo, los incapaces, dice el Código Civil, y los interdictos. Los interdictos son aquellos que, así lo describe el artículo, por locura, idiotismo, imbecilidad, ebriedad consuetudinaria, que hagan un uso inmoderado de enervantes que afectan el sistema nervioso, y pues son estados clínicos, mentalmente hablando, la locura, el idiotismo, imbecilidad, etcétera, que a veces pues se puede utilizar como palabras o términos ofensivos, pero son aquellas situaciones o constancias o condiciones que no permiten que una persona se determine de manera voluntaria. Entonces son incapaces y entonces se les asigna un tutor. Entonces, ese es el elemento poblacional, cómo se integra la población. Necesitamos conocer cómo se integra la población, que es el primer elemento del Estado. Después viene el territorio, que es el lugar en donde se asienta de manera permanente esa población. Las 31 entidades y la Ciudad de México forman parte del territorio, ¿sí? Todo debemos de conocer, por ejemplo, qué es lo que integra, ¿sí? De acuerdo con el artículo 42, las partes integrantes de la federación, del territorio, las islas, cayos, arrecifes, el macizo continental, el espacio aéreo, de manera cónica hacia el subsuelo, cómo se integra y también la proyección hacia el exterior para ver el espacio aéreo. Debemos de conocer, pues, esos aspectos, que es el segundo elemento, que es el territorio. Entonces ya tenemos, por ejemplo, si queremos conocer lo que es el territorio, perdón, el Estado mexicano, bueno, pues debemos conocer a la población, lo que es el territorio, lo que es el poder soberano, que se refiere a la autoridad, que recuerden que hay 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. En el ámbito federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo federal, pues es la presidencia de la República. La presidencia de la República se auxilia de una administración pública centralizada y descentralizada, lo que es el gabinete legal y el gabinete ampliado. La administración pública centralizada, o también llamado gabinete legal, pues son las secretarías de Estado, que se encargan de todos los temas: educación, seguridad, trabajo, salud, etcétera, todas las secretarías de Estado. Y el gabinete ampliado, o también llamado administración pública descentralizada, pues son todas aquellas dependencias que se encargan de atender algún tema en particular, como por ejemplo la petroquímica, por ejemplo Pemex, la generación de energía, por ejemplo CFE, son empresas, por ejemplo, de participación estatal. El IMSS, por ejemplo, el ISSSTE, la Procuraduría Federal del Consumidor. Algunos temas de manera muy operativos en particular son administración pública descentralizada. Y eso es
el Ejecutivo a nivel federal. A nivel federal también tenemos un legislativo que es bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Es un Congreso General o Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. Esos 500 diputados, 300 son electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Esos 300 son de mayoría relativa. El país se divide en 300 espacios geográficos. Cada uno de esos espacios geográficos se, se le conoce como distritos electorales uninominales, ¿sí? Cada uno de esos distritos, en esos se elige a un diputado. Bueno, se elige a una fórmula. La fórmula implica un diputado propietario y un diputado suplente. En caso de que llegue a faltar el propietario, pues entra el suplente. Cada partido político presenta una fórmula, propietario y suplente, y en cada distrito electoral votan por un diputado, por una fórmula, que es diputado propietario y su suplente. Y entonces puede ser que en el distrito 1 pues gane, por ejemplo, PRI. En el distrito 2 llegue a ganar PAN. En el distrito 3, Morena. En el 4, Partido Verde. En el 5, Movimiento Ciudadano. Por citar algún ejemplo. Y entonces así se integran los 300 distritos electorales uninominales. El que saque más votos en una casilla, bueno, en las casillas, en las secciones, en ese distrito, en ese espacio geográfico, ese es el que gana. Y los de representación proporcional, o también llamados plurinominales, son los otros 200, que es la votación que obtuvieron los partidos y que no les permitió tener un diputado de mayoría, uno de esos 300, se suma y entonces hay 200 diputados a repartir. Entonces, sacan así como una reglita de 3, por ejemplo. Más o menos un poco más complejo que esto, pero eso lo dice la propia Constitución. Por ejemplo, si hubo una votación nacional de 30 millones, vamos a poner un ejemplo, tenemos 200 diputados para repartir. Entonces, si con 30 millones tengo derecho a repartir 200 diputados, tu partido A, que obtuviste 10 millones, ¿a cuántos diputados tienes derecho? Y entonces se hace la reglita de 3. Claro, hay algunas otras reglas complementarias para evitar una sobrerepresentación y también hay aspectos también muy importantes para estar asignando, que es reglas de paridad y equidad de género, para que no haya más representantes de un género, más hombres o más mujeres. Bueno, en el caso de las mujeres no habría tanto problema porque son acciones mm, afirmativas, así se les llama, pues para ir combatiendo pues esa inequidad y esa desigualdad en donde hubo una hegemonía del hombre, del varón, respecto de la mujer. Y así lo marca pues la Constitución. Otro aspecto entonces es, esos 200 son de representación proporcional, entonces son los 500 diputados. El Senado de la República se integra por 128 senadores. Los diputados duran 3 años, los senadores duran 6. Los diputados representan a la población, los senadores representan a los estados de la República. Los diputados se encargan de derecho interno, los senadores se encargan de derecho externo o derecho internacional. Y algunos aspectos también que de manera concurrente atienden ambas cámaras. De esos 128 senadores, cada partido político presenta sus propuestas, sus fórmulas, propietario y suplente. Y en las elecciones, el partido político que gana la elección de senador mete 2 senadores en cada estado, de tal suerte que si hablamos de que son 31 y la Ciudad de México 32 entidades, entonces los primeros 64 senadores son senadores de mayoría, ¿sí? El partido político que gana un estado mete 2 senadores. Por ejemplo, en Aguascalientes ganó PAN, el PAN metió 2 senadores. En Coahuila ganó PRI, pues el PRI metió 2 senadores. En el Estado de México ganó Morena, pues Morena metió 2 senadores. Y así podemos estar repitiéndolos. En Nuevo León ganó Movimiento Ciudadano, pues Movimiento Ciudadano metió 2 senadores, por ejemplo. Los siguientes 32 son senadores de primera minoría, es decir, el partido político que quedó en segundo lugar. Entonces mete un senador. Ahí van otros 32, 64 más 32, ya llevamos 96 senadores. 64 de mayoría y 32 de primera minoría, es segundo lugar. Los otros 32 son de representación proporcional, que es en base al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos para que tengan una representatividad. Y así tenemos los 128 senadores de la República. El Poder Judicial
se integra por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 9 ministros, anteriormente por 11, y funcionaban en primera sala y segunda sala. Ahora se integran solamente en un pleno con 9 ministros. Hay un tribunal de disciplina judicial, que antes era el Consejo de la Judicatura Federal o Judicial, y hay tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y también tribunales especializados por materias. Materia de protección de datos federales, perdón, de derechos de autor, en materia mercantil, en derecho internacional, etcétera. Es para temas de amparo. Eso es en el ámbito federal. En el ámbito federal es ejecutivo, legislativo y judicial. Presidente, diputados y senadores y Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales. En el ámbito local tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, que son los gobernadores. El legislativo, por ejemplo, en el estado de Guanajuato son 36 diputados, 22 de mayoría, porque el estado está dividido en 22 distritos electorales uninominales y 14 de representación proporcional. Entonces, de ahí nos dan los 36 diputados locales. En cada uno de los estados de la República y la Ciudad de México hay un congreso, que es el Congreso del Estado o el Congreso local. Y también hay un poder judicial, un Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal con magistrados. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues hay 22 magistrados. Básicamente, perdón, son 21. 10 de sala civil, 10 de sala penal y uno que preside. Y bueno, pues son electos democráticamente. Y el poder, ese poder ejecutivo, gobernador, poder legislativo, Congreso del Estado, poder judicial, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y en el ámbito municipal, que es el tercer ámbito de gobierno federal, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estatal o local, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el ámbito municipal no hay división de poderes. Sí están las funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, pero no hay una división de poderes. En el ámbito municipal hay un órgano colegiado que se llama ayuntamiento, ¿sí? Que es el gobierno del municipio. Y en la Ciudad de México, bueno, pues no hay un ayuntamiento, es una alcaldía, que está en ese proceso pues, de convertirse en la ciudad, perdón, en el estado número 32, la Ciudad de México. Entonces está en ese proceso. Entonces, como les decía, hay que conocer cómo se integra lo que es el Estado mexicano. Y el Estado mexicano se integra por una población, que ya les decía, los mexicanos, cómo se integran, un territorio, población, territorio, el gobierno, que existen 3 órdenes de gobierno, división de poderes, población, territorio, gobierno. Está también el tema, ¿sí? De el orden normativo, las leyes. Hay que identificar que existen ordenamientos en donde en la cabeza o en la cúspide pues está nuestra Constitución y nuestra Constitución tiene que estar armonizada con las leyes federales y tratados internacionales y de ellas se derivan las leyes federales, leyes orgánicas, leyes reglamentarias, todas las leyes secundarias, reglamentos que no deben de ir en contra de lo que prevé la Constitución, que es nuestro texto supremo. Eso es la ley. Y además de existir leyes federales, pues también hay leyes estatales, pero también hay leyes municipales. Entonces trae 3 órdenes o ámbitos normativos. Hay que conocerlo e identificar. Eso nos lo dice la propia Constitución. Hay materias federales, por ejemplo, emitir o acuñar papel moneda, hacer billetes. Eso es un tema reservado a la Federación. Anteriormente había billetes que el Banco de Zacatecas, que el Banco de Chihuahua, que el Banco de Guanajuato, el Banco de varias entidades. Hay un banco central y ese es un tema federal. Tema de hidrocarburos, de petróleo, eso es un tema federal, ¿sí? Entonces la propia Constitución establece cuáles son los temas que son de orden federal, cuáles son los de orden estatal y cuáles son los de orden municipal. Y hay algunos temas que la propia Constitución establece que son concurrentes, es decir, que hay atención federal, atención estatal y atención municipal, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, por ejemplo la seguridad pública también, y hay una coordinación en ese engranaje federal, estatal y municipal. Hay un engranaje donde debe de darse esa armonía. Entonces, es importante que conozcamos
¿Quiénes integran el Estado mexicano? Me refiero a la población, en cuanto al territorio, en cuanto a las autoridades, en cuanto a las leyes, y hay un elemento muy importante, que es el quinto elemento del Estado: población, territorio, gobierno, orden normativo o leyes, y el último elemento es la teleología o fin último del Estado. Es decir, ¿para qué se reúne esa población en ese territorio? ¿Tiene un gobierno y tiene leyes? Para que se logre el bienestar público temporal. Es decir, el esfuerzo de todo esto es la población, para que la población logre su bienestar público. Es decir, que logren el desarrollo, que logren su capacidad de crecimiento, desarrollo. Por ejemplo, la Constitución de Alemania establece como un derecho de los alemanes el derecho a la felicidad. Es interesante el tema. Y establece el derecho a felicidad y establece la obligación del Estado, la obligación del gobierno, de propiciar los elementos mínimos básicos indispensables para que la sociedad pueda tener, para que la población pueda tener un mejor trabajo, pueda tener mejores condiciones de vida, una buena vivienda, un buen trabajo, etcétera. Entonces, no se va a entender el accionar de la autoridad, el accionar del gobierno, si no es en bien del pueblo. Y hay que entender todos los actos y leer todos los actos e interpretar todos los actos de autoridad en función de que están cumpliendo lo que dice la Constitución, de que están respetando el ámbito o el orden de gobierno y que lo hacen en beneficio de la sociedad. No se entiende ni se justifica si no es en beneficio de la sociedad. Una obra pública tiene que ser benéfica para la sociedad. Pues qué padre, la autoridad va a hacer una carretera que va para pueda acceder el presidente municipal a su ranchito. Pues no, eso no busca el bienestar público, no busca el bien de todos, busca un bien propio. Y eso es ilegal, es contrario a ese orden normativo. Entonces, si me preguntan, ¿qué es importante en el derecho constitucional conocer? Bueno, pues que conozcamos cuál es nuestro texto constitucional, que conozcamos cuando hablamos del Estado mexicano, ¿a qué nos referimos? Estado mexicano se integra por 5 elementos: la población, un territorio, un gobierno, los 3 órdenes de gobierno, división de poderes, leyes, que también hay leyes en los 3 ámbitos u órdenes de gobierno, y la teleología, que es el fin último, que es lo que se busca con este ejercicio gubernamental. Está bien, nos vamos a reunir, vamos a hacer un Estado, pero ¿para qué? Para que los mexicanos no solamente vivan, como decía Santo Tomás, que el hombre no solamente viva, sino que viva bien. ¿Sí? Esa es la teleología estatal. Entonces, si tenemos esa claridad, pues podemos interpretar y podemos accionar y podemos revisar ese engranaje y podemos ser buenos abogados apegados a la Constitución, ¿sí? El mayor problema, pues, es el desconocimiento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, no sé si los haya confundido más, Karina, David, Patricia. Pues gracias. No, yo todo bien, maestra. Gracias. Muchas gracias, Igualmente, Karina, maestro, todo Patricia. bien. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, David. Y entonces es lo que les digo y es lo que les sugiero, pues que leamos pues esos de aspectos de la Constitución, en donde pues el primer título de la Constitución no tiene nombre, pero regula los derechos humanos, la nacionalidad, quiénes son nacionales, quiénes son extranjeros, la ciudadanía mexicana, ¿sí? Los menores de edad solamente tienen el derecho de goce, los mayores de edad tienen el derecho de goce y el de ejercicio, y los extranjeros. El título segundo, pues también no tiene nombre, tiene la forma de gobierno, y la forma de Estado mexicano, ¿sí? Eso lo encontramos, bueno, el artículo 39 nos habla de la soberanía. El artículo 39 nos dice: la soberanía nacional reside de manera originaria y esencialmente en el pueblo. Y también dice el artículo: el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, o sea que no puede renunciar, y quien tiene el poder es el Estado, y lo ejerce de manera con los medios que establece la Constitución, es decir, evoluciona conforme a lo que establece la propia Constitución, a través de las elecciones, a través de mecanismos, medios de consulta, medios de participación, como lo hace. Pero también la propia Constitución da el derecho a la revolución.
Si ese devenir, si ese avance no es acorde a lo que busca el bien público, tiene derecho a la revolución. Eso mismo lo establece la propia Constitución. Y también nos establece que la forma de Estado y la forma de gobierno es una república representativa, democrática, laica y federal. Es la forma de gobierno y la forma de Estado. También nos dice en el artículo 49 a 107, el capítulo tercero, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. El título cuarto nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos, las responsabilidades de los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y también nos habla del patrimonio del Estado. El título quinto de la Constitución nos describe cómo están gobernados los estados de la Federación y la Ciudad de México. En el 122 particularmente nos describe cómo está gobernada la Ciudad de México. Cada uno de los estados tiene su propia constitución y la constitución del estado no debe ir en contra de lo que dice la Constitución Federal. El título sexto nos habla del trabajo y la previsión social, es el artículo 123, es de los artículos más extensos, junto con el tercero y con el artículo 27 que nos habla del campo. El título séptimo son las prevenciones generales que nos establece algunos aspectos muy interesantes respecto de la organización, estructura y funcionamiento del Estado. El título octavo es el artículo 135, que es de las reformas a la Constitución. Recuerden que la reforma a la Constitución se da a través de ese proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Y el periodo o el lapso entre la publicación y la iniciación de la vigencia, que es la vacatio legis, durante ese tiempo no será vigente. Una vez que se publique, entonces ya es obligatoria la norma. Además de ser aprobado por ambas cámaras, Cámara de Origen y Cámara Revisora, también se requiere la aprobación, entre ellas, de la mayoría de los congresos locales. El artículo 136 nos habla pues de la inviolabilidad de la Constitución. Entonces también es algo muy importante que debemos de conocer. Y también, entre otros de los aspectos que les he estado comentando, es además de pues el régimen económico, está el tema de las responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos tienen distintos tipos de responsabilidades. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos, hay también responsabilidad penal, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad patrimonial, en su caso, cuando se afecta a los intereses públicos. Y ahí también existe un sistema nacional anticorrupción. Y hay algunos mecanismos de control constitucional, que es algunas figuras como es el juicio de amparo, como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Particularmente en el juicio de amparo, es un medio de control que tienen los particulares ¿contra qué? Contra los actos de autoridad, contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos de los particulares. La autoridad competente, pues, es el Poder Judicial de la Federación y establecen dos tipos de amparos: lo que es el amparo directo y el amparo indirecto. Si es un tema que no es de fondo, pero que te causa una afectación, es amparo indirecto. Si es en contra de sentencias, que ya es algo definitivo, entonces será amparo directo. Por ejemplo, una infracción de tránsito puede ser un amparo indirecto, aunque también existen otras vías, que sería, por ejemplo, el juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces existen mecanismos o medios de defensa precisamente para ir en contra de ese accionar de la autoridad. Están también las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La controversia constitucional está vinculada con cuando, por ejemplo, el actuar de una autoridad puede ir en contra de lo que marca la Constitución. Entonces se puede establecer una controversia constitucional. Puede ser que haya una invasión de competencias de un poder sobre otro. Y la acción de inconstitucionalidad va cuando se crea una ley, cuando se crea una norma y que va en contra de la Constitución. De hecho, en el, en el módulo, bueno, bueno, sí es en el módulo, pero en la lección en donde se va a enviar el último reto, el reto 6,
es en donde se establece una acción de inconstitucionalidad que ustedes deben de dar lectura y ahí tienen que establecer el por qué esa ley de remuneraciones de los servidores públicos viola los derechos humanos y por lo tanto va en contra de la Constitución. Ese es entre otros casos, entre otros aspectos. Entonces, yo lo que les pido, pues, en este módulo de Derecho Constitucional, y yo lo que les recomiendo es que lean la Constitución. Si hay algunos términos, bueno, pues estén ahí con un diccionario o alguna consulta ahí en línea para que conozcan ese término, que identifiquemos. Primero hagamos como un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, de que identifiquemos cómo se conforma cada uno de los títulos de la Constitución, los alcances, los tres órdenes de gobierno, y de ahí se derivan, pues, las propias leyes orgánicas de cada uno de los poderes, y a partir de eso, bueno, pues ya se va a ir determinando cómo se integra, cómo se conforma el Estado mexicano. Yo en un momento más les estaría compartiendo tanto esta sesión como lo que es el cronograma para esta tercera semana, esperando, bueno, pues que den un buen cierre, aprovechen el tiempo porque el 4 de febrero es el cierre de este módulo, para que no lo estén realizando a la última, que me ha tocado ver pues algunos compañeros en otro módulo, en donde pues prácticamente lo dejan hasta el último, para que aprovechen el tiempo y si hay alguna duda o alguna pregunta, pues con gusto que se acerquen con su servidor y bueno, pues ahí les estaría apoyando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Karina, David, Patricia. Maestro, desde su experiencia práctica, ahorita que estamos viendo lo más importante que debemos de tener en cuenta como pues futuros abogados en temas constitucionales, ahora voy a qué error deberíamos de evitar, eh, igual como futuros abogados constitucionales desde su experiencia práctica. ¿Qué error? Bueno, pues es importante que no hagamos por principio de cuentas una apreciación superficial. Uno de los principales errores de los abogados es precisamente pues hacer un pronunciamiento sin un estudio puntual o preciso del caso. Es importante por eso que les digo que identifiquemos bien y podemos analizar para ver cuál es la ruta a atender o a seguir. Y uno de los problemas es cuando hacemos por ejemplo, oiga, pues mi asunto, no, pues está sencillo y ya se ganó. Pero no lo leímos esos pequeños detalles y por esos pequeños detalles es que el asunto se perdió. O por ejemplo, nunca nos dijo el cliente, pues toda la verdad. Parece que nada más dio aquello que le resultaba favorable o menos penoso. Y en esos pequeños detalles es donde se pierden los asuntos. Principalmente es en los casos de litigios, pero también un abogado no solamente es aquel que litiga, sino también aquel que aconseja, que da asesoría, que hace consultas, que hace interpretaciones, o aquel que trabaja en el servicio público. Entonces es importante tener conocimiento pleno de todas las cosas y no anticiparnos y prejuzgar y con las prisas estar emitiendo una opinión a las carreras a prisa que después puede ser contraproducente, perdamos credibilidad y que no seamos certeros en la atención que se le deba de dar. Y aquí no es válido, así como que pues echando a perder se aprende porque está de fondo el tema de el patrimonio, la libertad de las personas, hay muchísimas cosas de fondo. Entonces, una sugerencia que yo les doy es no se adelanten, no se anticipen en dar una respuesta, analicen bien el caso, digan, bueno, pues está complicado el tema, vamos a analizarlo para poderle dar una atención correcta, creo que es lo más prudente y lo mesurado. A lo mejor no es lo que quiere escuchar la gente, pero creo que es lo más correcto, lo más honesto y lo más sensato y prudente. Muchísimas gracias, lo voy a tener muy en cuenta, maestro. Y al contrario, con gusto. Y pues bueno, pues realmente yo les agradezco haber participado en esta sesión. Yo espero que tengan una provechosa semana y les estaré subiendo pues este cronograma de esta última sesión, perdón, de esta última semana. Y quedo a la orden para cualquier cosa. Realmente les agradezco que se hayan conectado y pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.